fui a almorzar a mi restaurante favorito durante mi descanso del trabajo, como hacía todos los viernes, sin decírselo a nadie, como un pequeño ritual secreto que solo yo conocía. Era el único momento de la semana en que me permitía parar, respirar y recordar quién era antes del cansancio, antes de la rutina, antes de tener que cargar con la responsabilidad de que todo funcionara. El restaurante era sencillo, pero había algo reconfortante en la comida, en la forma en que los camareros me reconocían, como si ese lugar me dijera en silencio, aquí, todavía te ven. Poco sabía que sería precisamente allí donde dejaría de ser ciega. Ese día, algo cambió en el aire incluso antes de cruzar la puerta. Una intuición sutil, incómoda, casi infantil. Entré y me detuve en el primer escalón. Mis ojos recorrieron la habitación por costumbre, pero se congelaron al instante siguiente. Ella estaba allí. Ella, sentada frente a un hombre que no era yo. Ambos reían, inclinados el uno hacia el otro, como si el resto del mundo no existiera. Ella le tomó la mano. Le tocó el brazo. Lo miró de la misma manera que una vez me miró a mí. Fue como si el aire abandonara toda la habitación y el mundo se quedara en silencio por unos segundos. Mi corazón no se aceleró, se estancó. Me quedé quieto por unos instantes, como si mi cuerpo aún estuviera luchando por procesar lo sucedido. No grité, no corrí, no armé un escándalo. Solo observé. Un hombre se convierte en una roca en esos momentos. Duro por fuera, destrozado por dentro. Pensé en acercarme a la mesa, decir algo, enfrentarlos a ambos, romper platos si era necesario. Pero en el fondo, sabía que no valía la pena. A quienes engañan no les afecta la verdad, solo la exposición. Me acerqué a ellos sin pensar, me detuve junto a la mesa y la miré a los ojos 2 segundos. Se quedó paralizada. Pero yo solo sonreí con la boca, sin sonreír con los ojos, y me di la vuelta. Salí del restaurante y le tomé una foto de lejos, como congelando ese momento, para que nunca pudiera fingir que no había sucedido. Iba a enseñar la foto en casa. Y eso fue todo. A partir de ese momento, ya no sería mi voz la que hablaría por mí, sino mi silencio. Esa noche, cuando llegué a casa, estaba tumbada en el sofá, sin pretensiones, como si todo fuera como siempre. Le enseñé la foto sin decir palabra. Se puso pálida. Le temblaban los labios. Intentó reír. Dijo que era una reunión de negocios, que el hombre era un cliente, que había una explicación. Pero la mentira ya no encajaba en su rostro. Ni en mi vida. Sabía que era demasiado tarde. Y yo también. Había algo roto allí que ya no se sostenía. Le dije que lo sabía todo, que no necesitaba explicaciones. Simplemente dije, tú elegiste. Ahora yo también elegiré. En los días siguientes, lo intentó. Intentó arreglarlo, intentó disculparse, intentó seducirme, intentó recordarme todo lo que habíamos construido. Pero no quedaba nada entre nosotros más que ruinas. Y yo no quería construir sobre esos escombros. La traición no duele solo por la imagen del cuerpo de otra persona con otra. Te destroza porque destruye lo que creías de ti mismo. Me sentí ridículo, estúpido, engañado, un payaso que no se dio cuenta de que su propio circo estaba en llamas. Pasé noches en vela reviviendo cada momento que confié en ella, cada conversación, cada beso, cada te quiero, que ahora parecía una farsa. Mi cuerpo seguía en casa, pero mi alma vagaba entre el pasado y la vergüenza. Pero fue al día siguiente, cuando mi hija me llamó a su habitación, que todo cambió. Tenía los ojos rojos, la boca apretada, y me dijo, papá, vi la foto. Escuché la discusión. Lo escuché todo. Quiero vivir contigo. Fue como una luz al final del túnel. No gritó. No lloró. No eligió bando por rabia, sino por conciencia. Simplemente dijo, quiero a mamá, pero eligió algo que destruyó nuestro hogar. Y tú siempre has estado aquí. Siempre. Eso me destrozó. Por primera vez en días, lloré de verdad. Porque entendí que, a pesar de todo, todavía había algo real allí. Había alguien que me veía. A partir de ese momento, todo adquirió un nuevo significado. Engañar ya no se trataba solo de mí.
Se trataba de nuestra familia. Se trataba de lo que se pierde al engañar. Tu hogar, tu respeto, la confianza de quienes te conocen desde pequeña. Pasé por el proceso de separación. Me fui de casa unos días y viví en un pequeño apartamento alquilado. Y mi hija vino conmigo. Nos preparó el desayuno a las 2, diciéndonos que podíamos decorarlo a nuestra manera, que podríamos aprender a ser felices allí, incluso con todo diferente. Cada gesto suyo era una venda en una herida que aún sangraba. Y mientras tanto, la casa que una vez fue nuestro hogar se convirtió en un laberinto de silencio. Ya no sonreía como en el restaurante. Su amante nunca había regresado. Me enviaba mensajes, intentaba quedar, decía que se arrepentía, que no era amor, que era un error, que se sentía vacía. Pero no respondí. Porque lo que me sostenía ahora ya no era el deseo de volver. Era el deseo de seguir adelante. Necesitaba encontrarme a mí mismo fuera de ella. Con el tiempo, conocí a otras personas. Conocí a alguien que me escuchaba con la mirada. Que no me hacía sentir que tenía que competir con el pasado. Que no me veía como un hombre traicionado, sino como un hombre que había sobrevivido. Y un día, mientras estábamos en un parque, mi hija me tomó de la mano y me dijo, «Papá, creo que estás sonriendo de nuevo». Y tenía razón. Ya no reía por obligación ni para ocultar el dolor. Reía porque por fin ya no me dolía. Mientras tanto, mi exesposa perdió más de lo que creía. Perdió a su pareja que nunca dejó de esforzarse. Perdió el amor de su hija, que ya no la odiaba, sino que la veía con los ojos abiertos. Perdió la certeza de que podía cometer errores sin consecuencias. Y, sobre todo, perdió la versión de sí misma que aún inspiraba respeto. Pero lo que hizo al final, cuando se dio cuenta de que todo estaba perdido, todavía me persigue. Se presentó en la puerta de mi apartamento una noche lluviosa, empapada, temblando, y me dijo algo que aún resuena en mí. Algo que hizo que mi hija se levantara del sofá y lo escuchara todo. Algo que cambió para siempre mi forma de entender el dolor, el perdón y el fin de un amor. Y es esa última revelación la que lo explica todo, porque me engañó, porque me hizo eso y porque, aún así, todavía hay algo dentro de mí que la recuerda, y duele. Porque a veces, la mayor traición no es la que cometes contra otro cuerpo, sino la que cometes contra ti mismo. Y cuando dijo lo que dijo esa noche, finalmente lo entendí. ¿Pero era demasiado tarde? Bienvenidos al canal. Aquí lo dejamos claro, no apoyamos ningún tipo de traición, todas las historias que escuchas son ficticio, creado para mostrar cómo la infidelidad puede destruir hogares, romper corazones y cambiar destinos para siempre. Prepárense. Lo que sigue es una historia, chocante, intenso e inolvidable. Buena escucha. La historia de Daniel y Clara comenzó de forma tan natural que nadie, ni siquiera ellos, notó cuando pasó de ser un amor casual a convertirse en una vida entrelazada. Se conocieron al final de la universidad, cuando la juventud aún albergaba ese aire de infinitas posibilidades y el mundo parecía encajar en sus planes. Él era un hombre discreto, con una mirada que transmitía serenidad y una forma de escuchar que hacía sentir importante a cualquiera. Ella era intensa, decidida, con una sonrisa vibrante que parecía iluminar los rincones más oscuros de cualquier habitación en la que entrara. Juntos, formaban una pareja que inspiraba admiración, de esas que parecían complementarse sin esfuerzo, como si cada uno de sus rasgos hubiera sido moldeado a la medida del otro. Se decía que eran la prueba viviente de que el amor verdadero aún existía. Ellos mismos lo creían. Construyeron sus vidas en torno a la idea de la colaboración. Daniel desarrollaba una carrera estable como analista financiero en una empresa mediana. Trabajaba duro, pero sin excesos, buscando un equilibrio entre las exigencias profesionales y la dedicación a su familia. Clara, licenciada en Relaciones Públicas, tenía un espíritu más inquieto. Trabajaba como asesora de imagen para autónomos y pequeños empresarios. El teletrabajo le daba cierta libertad horaria, lo que la hacía más presente en casa, al menos físicamente. Su hogar lo reflejaba, un ambiente sereno y organizado, con toques de personalidad en las paredes pintadas en tonos sobrios, en los cuadros cuidadosamente escogidos y en las fotos de viajes que daban testimonio de sus años de complicidad. La hija del matrimonio, Sofía, era el centro de gravedad de la casa.
A sus 14 años, se movía entre la adolescencia y la dulzura de la infancia. Tenía la mirada de su padre y el temperamento fuerte de su madre. Inteligente, sensible y perspicaz, Sofía siempre notaba más de lo que dejaba ver. Daniel era un padre presente y paciente, de esos que se sabían los nombres de los profesores, asistían a las reuniones del colegio y sabían exactamente cómo calmar una crisis emocional con un abrazo en el momento justo. Clara, por su parte, tenía una relación intensa con su hija, a veces dulce, a veces tormentosa. Discutían como hermanas, pero bastaba un gesto, una mirada, y todo se perdonaba. Había amor en aquella casa. Un amor cotidiano, hecho de pequeñas bondades, cenas improvisadas con música de fondo, domingos perezosos viendo series en el sofá. La rutina, con sus ritmos predecibles, se había consolidado en los últimos años. Daniel salía temprano del trabajo y volvía a casa sobre las 7 de la tarde. Clara se encargaba de los compromisos de su hija y de sus propios clientes, alternando días ajetreados con otros más tranquilos. Cenaban juntos casi todas las noches, y aunque sus conversaciones no siempre eran largas ni profundas, existía una sensación de seguridad mutua. Clara a veces se perdía en sus pensamientos durante las comidas, y Daniel, siempre respetuoso, nunca la presionaba. Con el tiempo, había aprendido que ella necesitaba su espacio tanto como él necesitaba la estabilidad que ella representaba. Se apoyaban mutuamente lo mejor que podían. Aunque la pasión de los primeros años había dado paso a un amor más tierno, había cierto cariño en su forma de tratarse, un respeto forjado con tiempo y esfuerzo. A Clara le gustaba caminar sola al atardecer. Decía que la ayudaba a organizar sus pensamientos, pero nunca explicó cuáles. Daniel no le preguntó. Confiaba en ella. Había una especie de contrato silencioso de lealtad entre ellos, firmado no con palabras, sino con gestos repetidos a lo largo del tiempo. Él la esperaba a regresar de sus paseos con la cena caliente en el horno y una copa de vino en la encimera. Ella sonreía, le daba las gracias, a veces lo besaba en la frente, a veces simplemente permanecía en silencio, pero él no se quejaba. Ella sabía que amar también significaba permitir que la otra persona guardara silencio. A pesar de las apariencias, Clara vivía momentos de inquietud interior. Había días en que se miraba al espejo y ya no reconocía a aquella mujer de ojos cansados. El tiempo pasaba, su juventud se desvanecía, y aunque tenía una familia sólida, una hija sana y un esposo bondadoso, sentía un vacío creciente en su interior, como si le faltara algo que no podía identificar. El trabajo le daba autonomía, pero no pasión. Sus conversaciones con Daniel eran tranquilas, pero rara vez profundas. Intentaba ignorar este sentimiento, ocupándose de Sofía, de los clientes, de la casa, pero en las noches más tranquilas, la invadía una melancolía difusa que la hacía cuestionar su vida. Nunca se lo contó a nadie. Era algo demasiado íntimo para compartirlo. Daniel, a su vez, también tenía dudas. No sobre Clara, sino sobre sí mismo. Con el paso de los años, se sentía cada vez más eclipsado por una especie de invisibilidad emocional. Era como si todo lo que hacía pasara desapercibido, como si el amor que ofrecía se hubiera convertido en un deber. No había ingratitud por parte de Clara, pero sí distancia. Pequeñas ausencias se acumulaban. Una mirada desviada, una caricia que faltaba, una conversación que se posponía. No se quejaba, porque creía que las relaciones a largo plazo tenían esas fases. Nunca se le pasó por la cabeza rendirse. Estaba allí, firme, porque eso era lo que hacían los hombres de verdad, se quedaban. Incluso cuando las emociones eran contradictorias, incluso cuando el regreso no llegaba como se esperaba. Para Daniel, el compromiso era más que palabras bonitas en los votos matrimoniales, era presencia. Sofía observaba todo con la mirada atenta de quien crece en silencio. Notó que sus padres ya no reían juntos como antes. Percibió la diferencia en el ambiente de la casa, en cómo sus abrazos se habían vuelto más formales. Los quería a ambos, así que se adaptó. Intentó mantenerlos conectados con pequeñas iniciativas, los invitaba a ver películas, organizaba cenas sencillas, inventaba excusas para estar juntos. A veces funcionaba, a veces no. Pero aún así, no se rindió. Una noche, durante una conversación en el coche, Clara miró a su hija con una expresión vaga y dijo, a veces, desearía vivir otra vida, ¿sabes?
Sofía no respondió. Permaneció en silencio, observando a su madre por la ventana. Se guardó esa frase para sí misma, sin saber exactamente qué hacer con ella. Con el tiempo, notó que su madre sonreía más por el móvil que cuando hablaba con su padre. Que sus paseos se hicieron más frecuentes. Que siempre había una excusa para salir. Pero no juzgaba. Simplemente observaba. Sofía había aprendido, antes de tiempo, que los adultos no siempre saben cómo afrontar sus propias decisiones. En medio de todo esto, Daniel se mantuvo fiel a su rutina. Siguió creyendo en el amor que habían forjado. Hizo planes, ahorró dinero para un viaje familiar que llevaba tiempo deseando. Soñaba con llevarlos a la Toscana, reviviendo el romanticismo que ahora parecía latente. Estaba lejos de darse cuenta de que sus sueños se dirigían en dirección opuesta a los deseos ocultos de la mujer que tanto amaba. La vida de los tres se mantenía en un equilibrio precario, sostenido por las apariencias y la buena voluntad. Pero aparecían grietas, imperceptibles a simple vista, pero letales en la estructura de cualquier relación. La casa permaneció en silencio. Las risas ya no resonaban como antes. Los cumpleaños se convirtieron en cenas breves. Aniversarios, trámites burocráticos. Y, sin embargo, todos creían estar bien. Quizás porque admitir lo contrario era demasiado doloroso. Porque mirar de frente lo que se derrumba requiere una valentía que no siempre se tiene. Porque a veces la idea del amor es más cómoda que el amor verdadero. Pero como toda historia que parece perfecta por fuera pero vacía por dentro, algo estaba por venir. Algo que Daniel no esperaba. Algo que Clara no planeó. Algo que Sofía jamás olvidaría. Y sería en ese momento que todas las certezas construidas a lo largo de los años se verían desafiadas, y la imagen de esa familia, tan llena de aparente armonía, se desmoronaría en un instante. Un momento que lo cambiaría todo. Clara empezó a salir con más frecuencia. Al principio, era para reuniones profesionales, almuerzos con clientes, eventos de networking que parecían indispensables, y Daniel, como siempre, lo comprendía. Confiaba en ella, no solo porque quería confiar en ella, sino porque no había nada en su historia juntos que le hiciera sospechar. A sus ojos, Clara era una mujer independiente, dedicada a su carrera y a su familia. Admiraba esa fuerza, incluso cuando se distanciaba. En los últimos meses, parecía más animada, más viva de una forma difícil de explicar. Volvía a casa con los ojos brillantes, con una ligereza que hacía mucho que no veía. Daniel creía que era solo una nueva etapa profesional, quizás algún proyecto que la motivaba. Nunca quiso vigilarla. Amaba con libertad. Pero la libertad, cuando no es recíproca, se convierte en una trampa. Sofía, en cambio, empezó a darse cuenta de las cosas. La intuición silenciosa de los niños rara vez se equivoca. Se fijó en los retrasos de su madre, en sus sonrisas contenidas, en sus miradas vacías. También se fijó en que su padre era más callado, más absorto en sus pensamientos. A veces lo veía sentado en el porche por la noche, con la mirada perdida y una copa de vino llena. No bebía mucho. Solo bebía cuando necesitaba llenar algún silencio interior. Y Clara, cuando llegaba tarde, pasaba junto a él con un beso apresurado en la cabeza, siempre con alguna excusa. Daniel respondía con una sonrisa amable, pero la sonrisa nunca llegaba a sus ojos. No decía nada, sino que se lo guardaba todo. Como quien amontona pequeñas penas en un rincón invisible de su alma. Una tarde, al regresar de una cita médica, Clara dejó su celular desbloqueado en la sala. Sofía, al notar una notificación de mensaje persistente, terminó leyendo lo que no debía. El contenido era ambiguo, pero suficiente para entender que algo estaba fuera de lugar. Había apodos, promesas veladas y una foto de manos unidas sobre una mesa de bar. La chica no dijo nada en ese momento. Se le revolvió el estómago y subió a su habitación sin hacer ruido. No sabía cómo lidiar con eso. No quería creerlo. No quería tomar partido. Simplemente lloró en silencio, como hacen quienes aman más de lo que comprenden. Cuando Clara se dio cuenta de que su celular había desaparecido y corrió escaleras abajo, Sofía ya había ordenado la sala, y no se dijo nada. Pero en su interior, algo cambió. Daniel siguió intentando que todo saliera bien.
Organizó una cena especial un viernes por la noche. Dijo que quería pasar un rato con Clara, solos los dos. Ella aceptó, pero la pospuso a última hora. Él dijo que la habían invitado a un evento de última hora, algo importante para un cliente estratégico. Ella se disculpó y prometió reprogramarlo. Él sonrió, asintió y fingió que no le importaba. Pero esa noche no comió. No encendió la televisión. No leyó. Simplemente se sentó en el sofá, mirando el reflejo de la luz de la farola en la ventana. Un reflejo distorsionado, como en lo que se estaba convirtiendo su matrimonio. Las ausencias empezaron a tener aroma, tono, volumen. Clara usaba perfumes nuevos. Él regresaba con el pelo revuelto de otra manera. Sus ojos a menudo evitaban los de Daniel. Intentaba seguir con su rutina, haciendo las tareas del hogar, participando en las conversaciones con su hija, organizando cenas. Pero había un desajuste en sus gestos. Todo parecía mecanizado. Su cuerpo estaba allí, pero su mente y su corazón estaban en otra parte. Y Daniel empezó a sentir esto irreversiblemente. No porque quisiera sospechar, sino porque el amor, incluso cuando duele, aún percibe lo que se esconde tras los silencios. Sofía se acercó más a su padre. Pasaban más tiempo juntos los fines de semana, preparando el desayuno y dando paseos cortos. Clara notó este vínculo creciente, pero no intervino. Quizás por culpa, quizás por distracción. A veces parecía demasiado inmersa en sus propios conflictos como para darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Otras veces, observaba la complicidad entre ambos con un brillo en los ojos que oscilaba entre la admiración y la tristeza. Era como si ella misma ya no supiera dónde encajaba. Era un martes nublado cuando todo empezó a desmoronarse. Daniel había olvidado su cartera en el trabajo y tuvo que salir a buscarla durante su descanso. Aprovechó para almorzar solo en el restaurante al que iba desde hacía años, el lugar que siempre usaba como refugio. Llegó sin prisas, saludó a los camareros con familiaridad y eligió una mesa al fondo, como siempre. Pero antes de sentarse, algo le llamó la atención. Vio a una mujer de espaldas a él, con el pelo recogido de forma informal, vestida con una blusa que él mismo se había comprado. El hombre frente a él sonreía, inclinándose hacia ella con familiaridad. Sus manos se rozaban. Su risa era espontánea, algo que hacía tiempo que no oía en casa. Su cuerpo se congeló. Su mente intentó negarlo, buscando explicaciones, posibilidades, cualquier cosa que no fuera lo obvio. Pero ya no podía negarlo. Era ella. Clara. Sonriéndole a otro hombre en un restaurante donde siempre había sido feliz de estar solo. La sangre pareció congelarse dentro de su pecho. Sintió que sus manos temblaban, su garganta seca. Pero no se movió. Él la observó durante minutos, tal vez segundos que parecieron una eternidad. Y luego, en un impulso repentino, caminó hacia la mesa. Se detuvo junto a los dos. Clara lo vio. Su mirada se perdió, el color en su rostro se drenó. El hombre se quedó quieto, sin comprender. Daniel no dijo nada. No lo necesitaba. Solo miró. Luego se dio la vuelta y salió del restaurante. Sin palabras. Sin gritos. Sin público. Afuera, sacó su celular del bolsillo. Tomó una sola foto. Los dos sentados, sonriendo, con las manos entrelazadas. Eso fue suficiente. Se subió al auto y condujo sin rumbo durante casi una hora. No lloró. No encendió la radio. No pensó en confrontaciones. Simplemente sintió que su cuerpo fluctuaba entre la ira y la incredulidad. Su mente revisó cada conversación, cada beso de los últimos meses, tratando de encontrar el punto exacto en el que todo empezó a ir mal. Pero no hubo ningún hito, ninguna ruptura repentina. Fue como un vaso roto, que gotea a poco hasta vaciarse. Esa noche, Clara llegó a casa antes de lo habitual. Daniel la esperaba sentado en el porche. No había enojo en su rostro. Solo cansancio. Intentó actuar con naturalidad, le preguntó cómo le había ido el día, como si todo siguiera bien. Él no respondió de inmediato. Solo le mostró la foto en su celular.
La imagen se impuso. Clara palideció. Sus labios se movieron para decir algo, pero no le salieron palabras coherentes. Intentó reír. Dijo que era un almuerzo informal. Un cliente. Una coincidencia. Pero Daniel ya no la creía. Y lo peor de todo, ya no le importaba lo que dijera. Simplemente dijo que ahora lo sabía. Y que ya había tomado su decisión. Se levantó, entró en la casa y la dejó afuera. Por primera vez, no tenía dónde esconderse. Más tarde, mientras Clara subía las escaleras con lágrimas en los ojos, Sofía bajaba con una pequeña maleta en la mano. Se detuvo frente a su madre, la miró a los ojos durante varios segundos y dijo con calma: «Hoy voy a dormir en casa de papá. Y mañana también». No gritó. No armó un escándalo. Simplemente lo dijo. Y Clara lo entendió. Algo dentro de ella se rompió. Intentó decirle que la quería, intentó extenderle la mano, pero su hija no reaccionó. Simplemente bajó las escaleras y se fue. La puerta se cerró tras ella con el sonido de un ciclo que se acababa. En el apartamento de Daniel reinaba el silencio. Sofía dejó su maleta en el dormitorio y regresó a la sala. Él seguía sentado, inmóvil. Se acercó, se sentó a su lado y, después de un largo rato, apoyó la cabeza en el hombro de su padre. Él cerró los ojos. Respiró hondo. Por primera vez en semanas, se permitió llorar. Pero aún necesitaba saber por qué había sucedido todo esto. El motivo de la traición. El secreto que Clara guardaba. Y que aún estaba por revelar. El sábado por la mañana, Clara apareció en la puerta del apartamento donde Daniel vivía ahora con Sofía. Sus ojos eran una mezcla de culpa y desesperación, tenía el maquillaje corrido y el pelo recogido a toda prisa, como si hubiera pasado la noche despierta reviviendo errores que preferiría borrar. Daniel dudó antes de abrir la puerta, pero lo hizo. No por ella, sino porque Sofía, desde el pasillo, observaba en silencio. Clara entró sin pedir permiso, sus ojos recorriendo la habitación como buscando fragmentos de lo que una vez fue suyo. El silencio se cernió entre ellos, denso, hasta que ella dijo que necesitaba hablar, que había algo que él no sabía, algo que lo cambiaría todo. Daniel permaneció de pie, con los brazos cruzados, el corazón inquieto, sin mostrar nada. Ella se sentó, respiró hondo y comenzó. Dijo que no iba a justificarse, porque sabía que la traición no se puede explicar, pero que había capas detrás de lo que él vio. Que el hombre con el que la encontró no era un extraño cualquiera. Era alguien que había sido parte de sus vidas, incluso antes de que naciera Sofía. Daniel entrecerró los ojos. Sintió un escalofrío invadir la nuca. Le preguntó en voz baja, casi cortante, si estaba diciendo lo que él imaginaba. Clara asintió, las lágrimas comenzaron a acumularse. Dijo que el hombre era alguien del pasado, un capítulo sin resolver de su juventud, alguien por quien una vez sintió una intensa pasión, pero que nunca llegó a buen término. En ese momento, había elegido quedarse con Daniel porque representaba estabilidad, confianza, amor. Pero aún así, ese nombre nunca abandonó por completo su mente. Daniel dio un paso atrás, como si necesitara espacio para respirar. Clara confesó entonces que, unos meses antes, se había reencontrado con ese hombre por casualidad, en un evento profesional. Él la reconoció, entabló conversación, y lo que debería haber sido un reencuentro cordial se convirtió en una sucesión de mensajes, cafés y reuniones que se descontrolaron. Pero hasta entonces, nada nuevo. Daniel ya lo sabía. Lo que no sabía, y lo que se convertiría en el secreto que lo desenredaría todo, era que Clara no lo había empezado. No fue el destino, no fue una simple coincidencia. La verdad era más dura. Sofía entró en la habitación sin que la llamaran, con la mirada tensa. Quería escuchar. Quería entender. Clara dudó, miró a su hija, luego a Daniel, y finalmente se reveló. Dijo que quien lo había planeado todo era la hermana del hombre con el que se había involucrado. Una mujer que conocía a Clara desde hacía años, que sabía de la vieja historia sin resolver, y que, por intereses personales y viejos resentimientos, planeó ese reencuentro como una trampa. Dijo que esta mujer, al descubrir que Clara se sentía perdida, que estaba emocionalmente distante,
que buscaba algo sin nombre, le ofreció ayuda. Necesitas reencontrarte contigo misma, necesitas permitirte volver a sentir, esas fueron sus palabras. Y Clara, debilitada, cedió. No buscó. Fue buscada. Pero lo que lo hizo aún más inquietante fue la siguiente verdad. Daniel se sentó, con el cuerpo tenso. Clara miró a Sofía y luego apartó la mirada. Dijo que durante sus primeras citas, incluso antes de cualquier interacción física, ya sabía que la estaban vigilando. Que su propio amante le había advertido, semanas después, que había cámaras en el restaurante, que se estaban tomando fotos y grabando videos de alguien cercano a él. Dijo que todo estaba siendo documentado y que, en algún momento, la chantajearían con esas imágenes. Pero eso no fue lo que la asustó. Lo que la desmoronó fue saber que la persona que lo hizo todo, que planeó cada detalle y montó la situación para que Daniel la viera, para que su hija se enterara, era la mejor amiga de Clara, alguien que frecuentaba su casa, que jugaba con Sofía en los almuerzos de los domingos, que decía admirar su matrimonio. Daniel se levantó lentamente, con la mirada fija en ella, intentando reconstruir el pasado. Ella continuó. Dijo que esa amiga, años atrás, había sido rechazada por él en un breve coqueteo, cuando ni siquiera conocía a Clara. Una noche, una conversación y un no respetuoso. Pero para esa mujer, eso fue una humillación. Y años después, al ver a la feliz pareja, a Clara felizmente casada, a Sofía creciendo con amor, algo despertó en ella. Un odio frío, disfrazado de sonrisas, que se transformó en un silencioso plan de destrucción. Regresó a Clara con su antiguo amor con intenciones claras, disfrazadas de amistad, usando las debilidades de su amiga como herramientas. Y cuando Clara cayó, cuando cedió, solo esperó el momento oportuno para que todo se viera. Sofía se tapó la boca con la mano. Daniel sintió que le flaqueaban las piernas. Dijo que recordaba a la mujer, que realmente hubo un tiempo en que ella le había hecho insinuaciones y él, amablemente, no había respondido. Pero nunca se habría imaginado que algo tan antiguo pudiera desencadenar semejante venganza. Clara lloraba, con el rostro desencajado. Dijo que sí, que había tomado malas decisiones, que podría haber dicho que no, que debería haberle contado todo antes. Pero también dijo que había sido utilizada, manipulada, puesta en una posición vulnerable por alguien que se hacía llamar amiga, que conocía sus debilidades y las usaba con precisión quirúrgica. Daniel cerró los ojos. La cabeza le daba vueltas. No sabía qué era peor, saber que Clara lo había engañado con alguien del pasado o saber que todo era un montaje, una actuación diseñada para destruirlo. Y lo más cruel fue darse cuenta de que, en el centro de todo, estaba su hija. Sofía, aún de pie, dijo que ya no sabía a quién creer. Que el dolor era tan grande que ya no cabía. Pero entonces, en un gesto inesperado, tomó la mano de su padre y le dijo que, a pesar de todo, sabía dónde estaba el amor. Y ese amor era él. Clara intentó acercarse. Pidió perdón. Dijo que estaba dispuesta a cortar cualquier vínculo con ese hombre, con su amiga, con el pasado. Que quería reconstruir su familia, que haría lo que fuera para recuperar el respeto de Daniel y Sofía. Pero ya no había lugar para promesas. Daniel simplemente la miró y le dijo que lo que había destruido no era solo un matrimonio. Era la sacralidad del hogar, la confianza de su hija, el silencio seguro de quien cree estar protegido incluso cuando todo se derrumba. Dijo que el perdón podría ser posible, pero el olvido, jamás. Y que ya no era el mismo hombre. Porque ahora, después de todo, sabía exactamente lo que merecía. Sofía se volvió hacia su madre y le dijo que, aunque no la odiaba, ya no podía dormir bajo el mismo techo. Que necesitaba tiempo, distancia, sanación. Clara cayó de rodillas, intentando aferrarse a lo que quedaba. Pero ya todo le había sido arrebatado. Se quedó allí, en el frío suelo del apartamento, viendo cómo padre e hija entraban en la habitación y cerraban la puerta. Y en ese momento, comprendió que había perdido a más de un hombre. Había perdido su paz, el respeto de su hija y la única vida donde, a pesar de todo, aún era querida. Pero lo que no sabía era que el destino aún le guardaba un último espejo. Algo que revelaría, de forma aún más cruel, el verdadero precio de cada una de sus decisiones. Durante la semana siguiente,
Clara parecía una sombra de los días anteriores. Caminaba como si flotara, con el cuerpo presente y el alma perdida. Los mensajes que enviaba eran largos, suplicantes, llenos de recuerdos y promesas. Daniel los leía, pero ninguna palabra parecía suficiente. No entendía que cuando el vínculo se rompe, no solo duele lo hecho, sino todo lo que significa. Había sido cómplice de una destrucción cuidadosamente orquestada, incluso si había sido atrapada por alguien con malas intenciones. Por mucho que la hubieran manipulado, había cedido. Y ahora, por mucho que buscara redención, lo que quedaba era un vacío entre ellos donde antes había habido confianza. Daniel empezó a cambiar pequeños detalles del apartamento. Compró cuadros nuevos, reorganizó los muebles y cambió las sábanas. Era su forma de reconstruir. Las marcas del dolor seguían ahí, pero necesitaba reorientar su historia. Sofía lo ayudaba en todo. Era como si ambos hubieran sellado en silencio un pacto de reconstrucción. Disfrutaban de noches más tranquilas, cocinaban juntos y veían maratones de películas antiguas. Pero siempre había un silencio, ese que permanece entre las grietas de la vida después de un terremoto. Y ese silencio, por muy pacífico que pareciera, aún cargaba con los escombros de lo sucedido. Una tarde, Sofía encontró a Clara en la entrada del edificio. Estaba allí de pie, sin atreverse a subir, como si esperara un milagro que la hiciera perdonar solo por su deseo. Su hija dudó, pero fue hacia ella. La conversación que tuvieron allí, bajo el suave sol de un día atardecido, fue dura. Clara dijo que la extrañaba, que pensaba en ella a cada segundo, que aceptaba todo el odio, con tal de que, algún día, pudiera tener un gesto de cariño a cambio. Sofía escuchó todo en silencio. Entonces dijo con firmeza que no la odiaba, pero que ahora lo veía todo de otra manera. Dijo que respetaba el dolor de su madre, pero que estaba del lado de los que quedaban, de los que nunca fallaban. Esas palabras, dichas sin rencor, fueron el golpe más duro para Clara. Había perdido el derecho a ser el refugio seguro de su hija. Y eso, más que la ausencia de Daniel, fue lo que más dolió. Esa misma semana, Daniel fue invitado a un evento organizado por un viejo amigo de la universidad, una presentación de libro. Se mostró reacio, pero terminó asistiendo. Sofía lo animó. Le dijo que necesitaba vivir, conocer gente nueva, salir de esa burbuja de recuerdos. En el evento, se encontró con rostros del pasado, sonrisas olvidadas. Y entre ellos estaba Mariana, alguien con quien había tenido una breve relación antes de conocer a Clara. Ahora era escritora, madre soltera y había pasado por un divorcio igualmente traumático. Hablaron largo y tendido esa noche. Sobre pérdidas, nuevos comienzos, heridas. Y, por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió que podía permitirse mirar a alguien sin cargar con el peso de la comparación. Mariana no quería reemplazarlo ni sanarlo. Simplemente lo escuchó, y lo escuchó con presencia. Eso fue más reconfortante de lo que él imaginaba posible. Mientras tanto, Clara se sumergía en un solitario intento de empezar de nuevo. Rompió lazos con la amiga que la había traicionado, bloqueó números, borró mensajes y se distanció de su amante. Buscó ayuda psicológica, intentando comprender cómo había permitido que su necesidad hablara más fuerte que todo lo que había construido. El dolor de la pérdida comenzaba a transformarse en conciencia, pero esta transformación era lenta y profunda. Había noches en que lloraba hasta quedarse dormida, sosteniendo una de las fotos familiares enmarcadas que Daniel no había tomado. Era su forma de castigarse, de recordarse que, por un instante de ilusión, había sacrificado la verdad de toda una vida. Pasaron los meses. Sofía permaneció firme al lado de su padre, pero ahora también permitía pequeños encuentros con su madre, breves, tensos, aún lejos de la intimidad que antaño compartían. Clara comprendió. Y aceptó cada límite, cada silencio, cada ausencia. Ya no insistió. Sabía que ahora, si algo iba a volver, tendría que venir del tiempo y la sinceridad, no de la desesperación. Un día, al recoger a Sofía del colegio, Daniel se encontró con Clara en el aparcamiento. Ella solo sonrió e intercambiaron una mirada contenida. Ya no había dolor visible, solo un recuerdo lleno de todo lo que había quedado sin decir. Cuando Clara se dio la vuelta para irse, Daniel la llamó. Le dijo que, a pesar de todo,
Había aprendido mucho de lo sucedido. Que ahora veía cuánto había descuidado sus propios límites para seguir adelante por su cuenta. Dijo que no la odiaba, pero que ya no podía permitir que ocupara un espacio que no sabía cómo cuidar. Clara, con lágrimas en los ojos, asintió. Dijo que no esperaba nada más. Que solo quería que él fuera feliz, aunque eso significara excluirla. Esas palabras, tan crudas y verdaderas, pusieron fin a algo que había estado pendiente entre ellos. Por primera vez, pudieron despedirse sin odio. Una noche de otoño, Daniel recibió una invitación de Mariana a un concierto al aire libre. Aceptó. Hacía frío, pero era agradable. Se sentaron uno al lado del otro, y durante una canción lenta, Mariana le tocó la mano. Él no retrocedió. Simplemente la miró y sonrió. Sofía, al enterarse de la partida de su padre, no opuso resistencia. Dijo que se merecía a alguien que lo viera. Y que si Mariana fuera esa persona, se alegraría por él. Daniel sintió calor en el pecho. Era la primera vez desde la traición que la vida parecía tomar otro rumbo. No como una huida, sino como una elección. Una elección consciente de paz. Mientras tanto, Clara escribía cartas que nunca envió. Pedía perdón, explicaba sus sentimientos, revivía momentos. Era su forma de sobrellevar la situación. Sabía que había perdido la oportunidad de reescribir su historia con Daniel. Pero, poco a poco, empezó a acercarse a sí misma. Dejó de esperar, de suplicar y de disminuirse. Empezó a buscar un significado más allá de lo perdido. Y fue en este reencuentro silencioso con su propia esencia que empezó a cambiar de verdad. Una mañana lluviosa, Sofía fue a su antiguo apartamento. Clara abrió la puerta sorprendida. Su hija entró, miró a su alrededor y dijo que había soñado con su infancia. Que, a pesar de todo, seguía amando esa casa. Clara sonrió con lágrimas en los ojos. Se sentaron en el sofá y tomaron té. Sofía dijo poco, pero suficiente. Dijo que aún era pronto para volver, pero que quería intentarlo. Clara no pidió más. Solo le dio las gracias en silencio. Esa misma mañana, Daniel paseaba con Mariana por un parque. Hablaron de viajes, proyectos y todo lo que aún les apetecía experimentar. Aún tenía cicatrices, pero ya no sangraba. Estaba presente, disponible y, sobre todo, en paz. La vida se reorganizaba lentamente. No como antes. Nunca como antes. Pero de una manera nueva y más auténtica. Y, en el fondo, tal vez esa era la única manera de reconstruir algo después de la caída. No borrando el pasado, sino aprendiendo a vivir con él sin dejar que defina el futuro. Porque hay dolores que nos cambian, pérdidas que nos enseñan y decisiones que nos liberan. Clara perdió mucho. Pero Daniel, por fin, se encontró a sí mismo. Los meses que siguieron a la revelación del secreto transcurrieron en silencio, como si el tiempo hubiera suspendido a los personajes, cada uno intentando respirar en un mundo donde todo había cambiado. Daniel, aunque más sereno, llevaba en su interior una perspectiva diferente, más atenta, más cautelosa, como si supiera que la vida podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. No se había amargado, pero definitivamente había dejado de ser ingenuo. La paz que buscaba ahora no estaba hecha de ilusiones reconfortantes, sino de presencia real, de verdades plenas. Mariana formaba parte de esta nueva realidad, pero sin ocupar espacios forzados. Caminaba a su lado con ligereza, como si comprendiera que uno no compite con fantasmas, solo comparte el presente. Y fue en este presente que Daniel eligió estar, un día a la vez, sintiendo cada pequeño logro como prueba de que aún valía la pena creer. Sofía, en cambio, maduró pronto. Se volvió más introspectiva, menos impulsiva. Llevaba dentro la sabiduría de quien había visto fracasar el amor y, aún así, seguía creyendo en él. La presencia constante de su padre, el cariño silencioso de Mariana y los esfuerzos contenidos de su madre conformaban ahora una red emocional más compleja de la que cualquier adolescente debería tener que afrontar. Y, sin embargo, logró encontrar el equilibrio. Pasaba la semana con su padre, pero poco a poco permitió que su madre participara en partes de su rutina. Cafés cortos, visitas rápidas, conversaciones espaciadas.
Era como tender un puente sobre un río que aún se desbordaba de vez en cuando, pero cuyas aguas empezaban a retroceder. Sofía no quería borrar el pasado, pero tampoco quería cargar para siempre con los errores de los adultos. Su elección fue vivir con discernimiento, perdonando poco a poco, con el cuidado de quien sabe que algunas heridas no deben tocarse con prisa. Clara continuó su proceso de reconstrucción sin alardes. Ya no intentaba recuperar a Daniel ni invadir el espacio de su hija. Había aceptado que el perdón, cuando llega, no se exige, se recibe. Con el tiempo, se dio cuenta de que su búsqueda nunca se trató de ese hombre del pasado ni de la amiga que la manipuló. Se trataba de sí misma. De un vacío que ella misma había alimentado durante años, creyendo que algo externo podría llenarlo. Ahora comprendía que nada de lo perdido podía devolverse con palabras. Debía ganarse con acciones. Así que se dedicó a lo esencial, ser mejor. No para impresionar, ni para recuperarlo, sino porque finalmente comprendió su propio valor. Cuidó de su salud, su mente, su hogar, los detalles que antes había postergado. Reorganizó sus finanzas, reevaluó sus amistades y abandonó vínculos que antes la hacían sentir importante, pero que en realidad solo reforzaban su sentimiento de incompetencia. La complejidad moral de lo sucedido aún pesaba sobre todos. Daniel a veces se encontraba mirándose a sí mismo en un incómodo espejo interior. Aunque había sido víctima de una traición, se preguntaba si en algún momento él también había fallado, si su exceso de confianza y su silencio excesivamente tranquilo no habían sido, en cierto modo, terreno fértil para que Clara se perdiera. Nunca se culpó, pero reflexionó. Cuestionó los detalles, los silencios, los momentos en los que no había preguntado por respeto, pero que tal vez se habían interpretado como distancia. Mariana lo escuchó en esos momentos sin juzgarlo. Sabía que no buscaba consuelo, sino claridad. Y fue en esta búsqueda que Daniel se fortaleció, comprendiendo que las relaciones no se desmoronan solo por grandes tragedias, sino por pequeñas grietas que se ignoran a diario. Clara vivía ahora en otro apartamento, más modesto y tranquilo. Con las paredes vacías, empezó a pintar. Él nunca lo había hecho, pero encontró en la pintura una forma de expresión que no requería explicación. Pintaba líneas sueltas, colores intensos, formas ilógicas. Fue allí, entre pinceladas, que ella lloró y sonrió, todo a la vez. El arte le daba algo que las palabras ya no podían, un espacio seguro para sentirse completa, sin el peso de las decisiones. A veces dejaba un lienzo sin terminar durante días, como esperando que el tiempo le mostrara el siguiente paso. Otras veces, pintaba compulsivamente, como si intentara arrancar los últimos fragmentos de culpa de su alma. No se consideraba artista, ni pensaba en vender nada. Era simplemente su forma de continuar. El dilema moral que pesaba sobre todos ahora era más sutil, pero no menos profundo. Daniel se preguntaba si estaba listo para abrir su corazón de nuevo, no por miedo a Mariana, sino por miedo a sí mismo. ¿Sería capaz de amar con todo el corazón otra vez? ¿O estaría para siempre fragmentado, con partes inaccesibles? Mariana, con su delicada paciencia, no exigió respuestas. Simplemente se hizo presente. Y eso, en sí mismo, fue un bálsamo. Sofía, a pesar de la ligereza con la que trató ambas cosas, aún cargaba con la dualidad de amar a sus padres y, al mismo tiempo, no querer repetir su historia. Tenía miedo de confiar demasiado en alguien en el futuro, miedo de ser un reflejo de lo que había visto derrumbarse. Pero, al mismo tiempo, usó esta experiencia para forjar un sentido de autoconciencia que era raro para su edad. Sabía lo que quería, verdad, respeto, presencia. Clara se enfrentaba a sí misma cada día. Ahora, más que nada, luchaba contra la tendencia a justificarse. Comprendía que el autoengaño era su mayor enemigo. No tenía sentido culpar a los demás ni esconderse tras el dolor. Necesitaba admitir que había fracasado. Pero al admitirlo, no necesitaba condenarse eternamente. La conciencia de su error no la convertía en un monstruo, sino en una mujer en reconstrucción. Y esta conciencia la hacía más humana. En sus encuentros con Sofía, era clara, directa, sin adornos. Decía que aún le dolía, pero que el dolor ahora tenía un nombre y un lugar. ¿Qué estaba aprendiendo? Y esto, poco a poco, dio paso a algo nuevo.
No la misma relación que tenían antes, sino otra, más real, más adulta, más cautelosa. Un fin de semana, Daniel y Sofía viajaron con Mariana a una casa en el campo. Allí, entre caminatas ligeras, risas en el porche y comidas sencillas, algo cambió. No hubo declaraciones ni promesas. Solo momentos vividos con tranquilidad. Daniel se sintió, por primera vez, completamente presente. Comprendió que era posible sonreír sin sentirse culpable, que se permitía empezar otra historia. Y Mariana, al darse cuenta de esto, simplemente le tomó la mano al anochecer y le dijo que no estaba allí para arreglar nada, sino para caminar con él, si quería. Él no respondió con palabras, sino con una mirada que decía más que cualquier promesa. Al regresar, Sofía comentó lo bien que se había sentido esos días. Dijo que, aunque sabía que la vida nunca volvería a ser la misma, quizá no era tan mala. Que era como un árbol que pierde una rama en una tormenta y, con el tiempo, vuelve a crecer con otra forma, quizás más torcida, pero aún llena de vida. Daniel escuchó y sonrió. Sabía que esta niña se estaba convirtiendo en una mujer con la fuerza de quien ha enfrentado lo que muchos adultos evitan. La rutina regresó, pero ya no era la misma. Las heridas sanaron con el tiempo, con decisiones, con cariño. No había finales definidos ni promesas de eternidad. Solo la conciencia de que avanzar es una decisión diaria, y que, incluso ante todo, el amor, cuando existe, encuentra maneras de sobrevivir. No el amor idealizado, sino el que se construye en la vida cotidiana, con decisiones reales, con el dolor enfrentado, con las verdades dichas. El tiempo siguió su curso. Y en cada gesto, en cada silencio respetuoso, en cada mirada sincera, se preparaba un final digno, verdadero y, sobre todo, transformador. Porque algo estaba a punto de suceder, algo que cerraría esa historia con la fuerza de una lección definitiva. Algo que demostraría que, a pesar de todo el dolor, vivir con sinceridad sigue siendo el único camino posible. En una tarde sofocante, con el cielo cubierto de densas nubes y un viento cálido barriendo las aceras, Clara se encontró frente a un escaparate donde maniquíes lucían ropa que jamás usaría hoy. Eran piezas vibrantes y atrevidas que alguna vez pudieron haber tenido sentido, pero que ahora parecían pertenecer a otra mujer, una versión de sí misma que ya no existía. Permaneció allí durante minutos, observando el reflejo de su rostro mezclado con las muñecas inmóviles, y pensó en cómo la vida había deshecho sus planes con una precisión casi cruel. Ya no se lamentaba con desesperación, pero había algo en el paso del tiempo que la dejaba con la sensación de que necesitaba hacer algo significativo con lo que quedaba. Al alejarse del escaparate, sonó el teléfono. Era Sofía. Su hija quería pasar por el estudio donde Clara había estado trabajando. La voz de la chica era tranquila pero directa, y había en ella una neutralidad que Clara ya había aprendido a interpretar como madurez forzada. Sonrió al aceptar la invitación, sintiendo ese pequeño gesto como una chispa de algo que quizás aún podría florecer. Horas después, sentada frente a un lienzo inacabado, Clara le mostró a Sofía la pintura en la que llevaba semanas trabajando. Estaba compuesta de líneas abstractas, con capas de colores superpuestos y una línea roja que recorría todo el lienzo, de arriba a abajo, como una cicatriz. Sofía permaneció en silencio, observando. Clara explicó, en voz baja, que esa línea era como la decisión que la separaba de lo que era y de lo que aún intentaba ser. Sofía no respondió de inmediato. Pero entonces se acercó, tocó la línea con los dedos y dijo que todos tenían una. Solo que algunos optaban por ocultarla y otros, como ella, la hacían evidente. Clara sonrió, sin saber si era un cumplido o una acusación. En el fondo, comprendía que ambas cosas podían coexistir. Sofía le preguntó si aún hablaba con esa mujer, la supuesta amiga, responsable de poner todo en marcha. Clara dijo que no, que había cortado lazos por completo, que la última vez que escuchó su voz fue el día que la confrontó, exigiéndole que desapareciera de su vida. Dijo que no gritó ni lloró, solo habló con firmeza: ganaste, pero yo sobreviví. Ahora vas a desaparecer. Su hija escuchó sin pestañear. No elogió, no perdonó, simplemente lo asimiló. Y eso, para Clara, ya era demasiado. Mientras tanto, Daniel vivía días más tranquilos. Mariana viajaba por trabajo y su ausencia revelaba una serie de sentimientos que aún no había identificado.
No era dependencia, ni anhelo en el sentido romántico, sino una especie de paz inquieta, como quien se da cuenta de que ya no necesita a alguien para sentirse completo, pero aún quiere compartir el viaje. Aprovechó ese tiempo para reflexionar, reorganizar la casa y reencontrarse con viejos contactos. Se encontró con un primo lejano que restauraba muebles antiguos y terminó involucrándose en el proyecto de restaurar un viejo escritorio que había heredado de su abuelo. Pasaba horas lijando madera, cambiando bisagras y pintando con esmero, como si el mueble fuera una metáfora silenciosa de lo que él mismo intentaba reconstruir en su interior. Cuando Sofía lo veía inclinado sobre el escritorio, le preguntaba si estaba cansado. Él respondía que no, que era el único lugar donde el tiempo parecía obedecerle. Una de esas tardes, sentado en el suelo de la sala entre herramientas y trozos de madera, Sofía dijo algo que lo tomó por sorpresa. Dijo que, tiempo atrás, al ver los mensajes en el celular de su madre, pensó en contárselo todo, pero decidió no hacerlo. Dijo que no quería ser responsable de destruir nada, incluso si lo que había ya estaba agrietado. Daniel dejó lo que estaba haciendo, miró a su hija y, con lágrimas en los ojos, dijo que lo entendía. Que solo era una niña pequeña tratando de proteger su propia idea del amor. Que nunca esperaría que ella asumiera la carga de arreglar o destruir un matrimonio. Sofía respondió que no se sentía culpable, pero que había aprendido, a las malas, que el silencio también puede ser una elección con consecuencias. Daniel la abrazó y se quedaron allí, respirando juntos, tratando de nombrar sentimientos que a veces solo el tiempo puede descifrar. Clara, al mismo tiempo, decidió cambiar su estilo de vida. Empezó a dar pequeñas clases de pintura a niños en un centro cultural cercano. Quería ocupar su tiempo con algo que requiriera ligereza, que le hiciera creer de nuevo que aún podía ofrecer algo de belleza al mundo. Al principio, se sintió fuera de lugar, como una forastera en su propio intento de empezar de cero. Pero poco a poco, se fue cautivando por la espontaneidad de los pequeños, por sus trazos torpes que decían más que muchos discursos de adultos. Una niña llamada Isabela, de tan solo 7 años, le dijo una mañana: «Pintas como si intentaras llorar con los colores». Clara rió, y entonces sintió un nudo en la garganta. Nadie había descrito su dolor con tanta sencillez. Entonces se dio cuenta de que, incluso sin quererlo, su arte estaba empezando a tocar otras vidas. Y eso, de alguna manera, la salvaba un poco más cada día. Mariana regresó de su viaje con regalos sencillos para Daniel y Sofía. Llevó una pequeña escultura de esteatita y un raro libro de cuentos para él, y para Sofía, una colorida bufanda hecha a mano. Su reencuentro fue apacible. No hubo euforia, solo una alegría silenciosa, la clase de presencia que se establece cuando dos personas saben que no tienen que demostrar nada. Esa noche, Mariana y Daniel pasaron horas hablando de decisiones, miedo y valentía. Ella le contó sobre un antiguo amor que había dejado ir por miedo a ser lastimada, y sobre cómo había aprendido, con los años, que no amar por miedo al sufrimiento es una forma muy sutil de soledad. Daniel escuchó atentamente y le apretó la mano en silencio. Simplemente dijo que ahora entendía lo que significaba amar con los pies en la tierra y el corazón abierto. Un fin de semana, Clara organizó una pequeña exposición en el centro cultural, con las obras de los niños y algunas de sus pinturas. Invitó a algunas personas. Sofía fue una de ellas. Su hija llegó al final de la tarde, con un abrigo holgado y mirada curiosa. Caminó entre las pinturas, sonrió a algunos dibujos de los niños y se detuvo frente a la obra de su madre, la pintura de línea roja. Junto a ella, había otra, más reciente, con tonos más suaves, azules y amarillos entrelazados. Clara se acercó y dijo que era una representación de esperanza, de reconstrucción. Sofía comentó que parecía sufrir menos. Clara dijo que era porque ahora estaba aprendiendo a vivir con lo que sentía y a no huir de ello. Sofía la abrazó, breve pero firmemente. Era el gesto que Clara llevaba meses esperando y no había pedido. Era un permiso. Pequeño, pero real. Una noche, Daniel salió a cenar con Mariana a un restaurante íntimo. Hablaron de futuros viajes, de la posibilidad de pasar unas vacaciones juntos en otra ciudad. Mariana sugirió que Sofía también fuera, y Daniel dudó un segundo. No por duda, sino por respeto. Dijo que primero necesitaba hablar con su hija, comprender sus límites, respetar su tiempo. Mariana lo entendió.
Y dijo que no tenía prisa, que lo importante era construir algo real, no algo perfecto. El camarero interrumpió con el vino. Daniel levantó su copa y dijo que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Mariana brindó por él, y en ese silencio, algo se selló entre ellos. No una promesa eterna, sino una alianza de presencia. De camino a casa, Daniel encontró un sobre en la puerta. Era de Clara. Dentro había una carta manuscrita. Ella decía que no esperaba respuesta ni un nuevo comienzo. Solo necesitaba agradecerle. Por ser el hombre que era, el padre que seguía siendo, y por la fuerza silenciosa que le hizo comprender que no se ama a alguien solo cuando todo va bien, sino especialmente cuando se elige no destruir a la otra persona, ni siquiera ante el dolor. Dijo que el amor no había terminado, sino que había cambiado de forma. Y que, por extraño que pareciera, ahora era un amor más limpio, despojado de expectativas, libre. Daniel lo leyó todo y luego guardó la carta en un cajón. No con tristeza, sino con el respeto que se le da a algo que una vez fue muy importante. En las semanas siguientes, la vida transcurrió con más tranquilidad. Sofía decidió pasar un fin de semana entero con su madre, algo que no había hecho en meses. Pintaron juntas, cocinaron y vieron películas antiguas. Fue un reencuentro de almas, más que de rutinas. Clara, al ver a su hija durmiendo en el sofá, envuelta en una manta, sintió que quizás aún podría ser una presencia amorosa, aunque fuera de otra forma, con otro rol. Ya no era la madre idealizada, sino la madre que podía ser. Y eso, ahora, era suficiente. Daniel, a su vez, empezó a planear un viaje corto con Mariana y Sofía. Una tranquila ciudad costera, con días largos y noches silenciosas. Al ver a Sofía entusiasmada con la idea, sintió que algo nuevo estaba naciendo. Y que, por fin, el pasado había encontrado su lugar, no olvidado, sino reconfigurado. Un capítulo cerrado que ahora dejaba espacio para lo nuevo. Pero debajo de todo, aún quedaba algo por venir. Algo que sacaría a la superficie, no un nuevo dolor, sino un cierre. Algo que revelaría, con precisión, el valor de las decisiones tomadas y el precio de vivir con la verdad o la mentira. Porque toda historia necesita un final, pero solo algunas tienen el poder de dejar un legado. Y esta estaba a punto de lograrlo. La mañana que partieron de viaje a la costa, Daniel se despertó antes que todos. Se sentó en el sofá, aún en el silencio de la casa que lo rodeaba todo, y se quedó allí, contemplando la luz que se filtraba por las cortinas, sintiendo su corazón latir con una serenidad que no experimentaba en mucho tiempo. A su lado, su maleta estaba hecha, los billetes del ferry y una foto enmarcada de Sofía de pequeña, sentada sobre sus hombros, sonriendo como si aún no hubiera comprendido los matices del dolor. Mariana dormía en la habitación con Sofía, quien le había pedido pasar la última noche allí antes de partir. En ese momento, Daniel comprendió que había cerrado un ciclo, no por casualidad, sino por decisión propia. El dolor ya no quemaba, solo susurraba recuerdos. Se levantó, preparó café y los despertó a ambos con un ligero beso. Sonrieron, y en ese gesto silencioso estaba la confirmación de que el amor, a pesar de todo, seguía encontrando caminos. El viaje fue tranquilo, con breves paradas, conversaciones sin pretensiones y un ambiente de complicidad natural. En el pueblo costero donde se alojaron, alquilaron una modesta casa de madera con grandes ventanales y un balcón con vistas al mar. Sofía quedó encantada con la rusticidad del lugar, Mariana se sumergió en la lectura a la sombra de los árboles y Daniel aprovechó para caminar descalzo por la arena. Por la noche, cenaron a la luz de las velas, y el sonido del mar sirvió de banda sonora a una nueva vida que por fin parecía posible. Una de esas noches, mientras observaban las estrellas, Sofía le preguntó a su padre si era feliz. Daniel la miró con ternura y dijo que no sabía si era felicidad en el sentido tradicional, pero que por primera vez no echaba de menos nada. Sofía dijo entonces que tal vez esa era la verdadera paz. Mariana, escuchando, le tomó la mano con firmeza. El silencio que siguió fue el más profundo que habían compartido, no porque se quedaran sin palabras, sino porque ya todo estaba dicho. Mientras tanto, Clara recibió la noticia del viaje por mensaje de Sofía. Sintió un nudo en el estómago por un instante, pero pronto respiró hondo. Ya había aceptado la pérdida de ese espacio.
No como castigo, sino como consecuencia. Continuó dando clases en el Centro Cultural, y una de sus pinturas fue invitada a una exposición en otro estado. Rechazó la invitación, no por inseguridad, sino porque ahora quería seguir siendo pequeña, discreta, presente donde aún había cosas por rescatar. El domingo, mientras paseaba por el parque cerca de su casa, Clara vio una escena a lo lejos que la impactó profundamente. Una pareja de ancianos caminaba de la mano, riéndose de algo que parecían compartir solo con la mirada. Se detuvo, sin darse cuenta, y lloró. No de dolor, sino de comprensión. Lo que había destruido en su matrimonio no era solo un vínculo matrimonial, sino la posibilidad de algún día llegar a esa edad con alguien que conociera sus defectos y aún así decidiera quedarse. Lloró por el futuro que nunca volvería a tener. Pero aún así, regresó a casa y terminó un nuevo cuadro, quizá el más sereno que había pintado jamás. En los días siguientes, algo cambió en Daniel. Dedicó más tiempo a escribir. Empezó un diario, no para registrar sus vivencias, sino para hablar consigo mismo. Mariana lo animó, diciéndole que, a veces, escribir era la mejor manera de no perderse en el camino. Y fue a través de la escritura que llegó a la conclusión más importante de todas: ya no era un hombre herido. Era un hombre transformado. Y con eso, surgió una nueva decisión. Al final del viaje, de vuelta en la ciudad, Daniel invitó a Mariana a dar un paseo por el parque donde todo empezó. Llevaron a Sofía con ellos. Caminaron, rieron, y al final del paseo, la miró a los ojos y le dijo que ya no quería vivir dividido entre lo que era y lo que podría ser. Dijo que quería construir algo nuevo, sin miedo, con dedicación. Mariana, visiblemente conmovida, respondió que había estado esperando este momento sin esperar nada. Y sí, lo deseaba. Lo deseaba todo, pero solo si era verdad. Se abrazaron y, sin decir nada más, sellaron el inicio de un nuevo capítulo. Sofía, al observar la escena, no sintió celos ni incomodidad. Sintió alivio. Por primera vez, vio a su padre completo y con alguien. No como un superviviente, sino como alguien que eligió vivir. De regreso, en el asiento trasero del coche, le envió un mensaje a Clara: fuiste la primera mujer en su vida, pero es ella quien está con él ahora. Solo espero que estés bien. Clara respondió con un simple: sí, lo estoy. Gracias por decírmelo. Y eso, aunque breve, tuvo el peso de una conclusión. No de desprecio, sino de respeto por lo que cada uno representaba en la vida de esa chica. Unos días después, Sofía fue al estudio de su madre y pidió llevar uno de los cuadros a su habitación. Clara le preguntó cuál. Señaló el de la línea roja. Dijo que quería recordar el dolor, sí, pero también la transformación. Quería mirarlo y saber que era posible ser una persona diferente después de la caída. Clara le entregó el cuadro con cuidado y dijo que esperaba que algún día su hija ya no necesitara ese recordatorio. Sofía respondió que el día que olvidara sería el día en que dejaría de aprender. Y aprender era lo que más deseaba. La noche del cumpleaños de Daniel, Mariana preparó una cena íntima en casa. Invitó solo a Sofía y a 2 amigos cercanos. La casa era diferente, rebosaba risas, música de fondo y el aroma a vino y hierbas impregnaba el aire. Durante el brindis, Daniel pronunció un discurso breve pero conmovedor. Dijo que había perdido mucho en los últimos años, pero que había aprendido algo esencial: el amor no es una promesa eterna, es una decisión diaria. Y que a veces hay que perderlo todo para comprender lo que realmente importa. Sofía lo abrazó con fuerza, Mariana lloró en silencio. Era el final de un ciclo. Y el comienzo de otro. Esa misma noche, Clara estaba sola en casa, pero en paz. Pintaba descalza con una taza de té a su lado. Sonó el teléfono. Era un mensaje de una vieja amiga de la universidad invitándola a participar en un proyecto artístico. Clara no sabía si aceptaría, pero interpretó el mensaje como una señal de que aún quedaban caminos por recorrer. No los que había imaginado, sino otros, más honestos, más solitarios quizá, pero más propios. Y así, cada uno encontró su lugar. Daniel siguió a Mariana, no para borrar el pasado, sino para escribir uno nuevo. Sofía, madura para su edad, llevaba en sí la sabiduría de quien ha visto el amor desmoronarse, pero también renacer.
Y Clara, sola pero completa, descubrió que el mayor perdón que podía recibir era el que venía de dentro. Un perdón que no borró sus errores, sino que los transformó en aprendizaje. No reconstruyó la familia, sino a sí misma. Y eso, al final, fue todo lo que aún podía salvarse. Si has llegado hasta aquí, ahora quiero saber, ¿qué te pareció esta historia? Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu momento más memorable y cómo ves a cada uno de estos personajes. Y si aún no te has suscrito al canal, aprovéchalo. Aquí encontrarás historias que van más allá de lo obvio, que conmueven, sorprenden y te hacen reflexionar. Esta historia demostró que la traición no solo destruye una relación, sino que también desestabiliza los cimientos de una familia, desmantela vínculos, destruye la confianza, socava la autoestima y resuena a lo largo de las generaciones. Ninguna excusa puede borrar el dolor de quien ha sido traicionado. La traición enseña, pero a un precio muy alto. Que sirva de advertencia, de espejo, de decisión. Y recuerda, este canal jamás apoyará ningún tipo de engaño. Aquí contamos historias para mostrar el verdadero daño que causa, no para idealizarlo, sino para destacar su verdadero costo.